Bueno, muy bien. Por favor, abran la poderosa a Mateo capítulo 1. Matthew chapter 1, verse 18. Mateo capítulo 1, versículo 18. Estamos en nuestra temporada de Adviento. Hemos prendido la segunda vela, la vela de paz. Amén. Adviento. Adviento significa venida o llegada. Advent means coming or arrival. Celebra el nacimiento de Jesús en su primer adviento y anticipa el segundo adviento, el reinado final de Cristo como Rey. It celebrates the birth of Jesus as the first advent, and it anticipates the second advent, the final reign of Jesus as King. Adviento es una temporada de preparación espiritual. Una oportunidad de vivir con la expectativa de que todo culmina en la Navidad. Adviento invita a renovar nuestra alianza con la verdad, la justicia y la rectitud de Dios. Es decir, esta temporada antigua del cristianismo es ponernos en una postura como si la vida como existe termina y el reino de Dios se completa el 25 de diciembre. Hoy es el 8. ¿Qué harías de aquí al 25? Si el 25 es cuando se culmina todo lo que Dios está haciendo. ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué cambios harías? ¿Con quién te reconciliarías? ¿Qué conversaciones tuvieras con tus hijos, con tus hijas, con tu familia, si tenemos de aquí al 25? Y es una etapa de no crear miedo y ansiedad, pero crear una preparación, una convicción, una conciencia. Entonces, en el calendario cristiano, esto es lo que hacían los cristianos en esta temporada. Era una preparación. Amén. And so this is a spiritual season of preparation, an opportunity to live with the expectation that everything culminates in Christmas. Advent invites us to renew our commitment to the truth, justice, and righteousness of God. It's placing ourselves in a posture as how would we live from now until December 25th? Hace una semana hablamos de estas 4 mujeres y hoy vamos a hablar de José. Today we'll talk about Joseph. I'm going to read in Spanish. You can follow along in English. We'll start in verse 18, chapter 1. Vamos a leer capítulo 1, versículo 18. Quizás un pasaje muy familiar, pero cuando leemos nos damos cuenta que hay cosas que quizás no hemos notado. Versículo 18. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse con él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre que justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor
le había mandado y recibió a María por esposa. Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz a su hijo, a quien le puso por nombre Jesús. The Gospel of Luke focuses on Mary. And the Gospel of Luke really says nothing about Joseph. The Gospel of Matthew focuses on Joseph and doesn't say too much about Mary. And so today we'll look at this man, Joseph, who later on in Matthew you actually don't hear of him. But I'm hoping you learn something from him and consider him as a faithful example of what a disciple is like. El Evangelio de Lucas se enfoca en la historia y la perspectiva de María, pero casi no dice nada de José. El Evangelio de Mateo casi no dice nada de María y se enfoca en José. José es el ejemplo de lo que significa ser un discípulo. Joseph, an example of what it means to be a disciple. Todos los temas en el Evangelio de Mateo los podemos ver en la vida de José. En veces leemos esta historia, como lo estamos haciendo ahorita, como un tema de Navidad, y ok, ya va a empezar el Evangelio de Mateo, déjalo leo. Pero todo lo que dice el Evangelio de Mateo, de nuevo, lo podemos ver en la vida de José. Es decir, que si entiendes la vida de José, puedes entender los temas de Mateo. You know, Joseph is the embodiment of what Matthew teaches on what it means to have loyalty and faith in God. Everything that we learn in Matthew, you can somehow see it in the example of Joseph. And Joseph is kind of this person that doesn't get a lot of attention and is often overlooked, or he's usually talked about kind of like we're doing right now, ironically, during the Christmas season, and then we kind of just move on. But I hope you can see how the life of Joseph is connected to all the themes in Matthew. Espero que puedan ver cómo los temas de Mateo se pueden conectar con José. José, un hombre justo. Joseph, a righteous man. Es lo que la Biblia dice de José. This is what the Bible says about Joseph. He's a righteous man. Do you know how rare that is? ¿Sabes lo raro que es que la Biblia nombre a una persona como justa? No sabemos cuándo se conocieron, cómo se conocieron. No sabemos cómo las familias dijeron, ustedes se van a casar. No sabemos eso, nos podemos imaginar. Pero fíjate lo que dice de José. José se da cuenta que María, con la que está comprometida para casarse, está embarazada. ¿Y qué dice? Me voy a divorciar de ella, pero no lo voy a hacer público para protegerla, para no causarle vergüenza y arruinarle la vida. You know, Joseph is considered a righteous man. And when he finds out that his bride-to-be is pregnant, it says right there that he considers, how can I divorce her in secret to protect her so that she is not publicly shamed? And we kind of read that like, yeah, he's a good guy. No. We're going to dive into that right now. He is a good guy, but there's more to it. Y leemos eso como que sí es un buen hombre, no, pero la ley de Dios, cuando una pareja está comprometida y hay adulterio, la ley te requiere
que te divorcies. José quizás no quiere divorciarse de María, pero la ley de Dios le dice que lo tiene que hacer. Entonces, él no solamente se quiere divorciar porque, me fue infiel. Él se quiere divorciar, ¿por qué? Porque la ley lo requiere. Él es un hombre justo, quiere cumplir con la ley de Dios, dándole un certificado de divorcio, que es uno de los temas después. Entonces aquí vemos también algo más, que no solamente es un hombre noble, no quiero que le digan mal, no, quiero cumplir la ley de Dios. No es un hombre de venganza que dice, lo voy a hacer todo público. Quiero protegerla. ¿Y sabes lo que me sorprende más? Que él quiere proteger a María y aún no sabe que el propósito del por qué está embarazada. Es decir, la única razón que él tiene por el por qué está embarazada es porque cometió adulterio. Y aún así quiere protegerla. ¡Qué hombre! You know, the law requires, if there's adultery, the law demands for there to be a divorce. And so Joseph is a righteous man because he's trying to fulfill what the law is instructing him. He's trying to please God at that level. And he wants to do it privately to protect, for her not to be shamed. But you know what's interesting? He wants to protect her even when he doesn't know that God is at work. Yeah. It's not like, okay, I know it's from God, let me do it. No. In his mind, he's convinced she's committed adultery, but I still want to forgive her. It's a foreshadow of the theme of Matthew. Because one of the themes of Matthew is Jesus saying, I desire mercy and not sacrifice. And so Jesus reinterprets the law with mercy as the priority. You have heard that it was said, but I tell you. This is exactly what Joseph is doing. The law requires me to divorce, but I'm going to do it with mercy. So Joseph is already doing what Jesus is about to teach without knowing. That's a righteous man. Uno de los temas en el Evangelio de Mateo es de que Jesús desea misericordia, no sacrificio. Por eso muchas veces Jesús en Mateo dice, ustedes han escuchado que les dijo, pero yo les digo. Jesús está reinterpretando la ley o quizás cumpliendo la ley con misericordia como la prioridad. Y es lo que está representando José. Él quiere cumplir la ley del divorcio, lo va a hacer, pero lo hace ¿con qué? Con misericordia. José, un hombre justo, está haciendo lo que Jesús va a enseñar antes de aprenderlo. Esto dice mucho de este hombre. Y después se le aparece un ángel en un sueño y le dice, ¡sorpresa! Y mi pregunta es, pues oye, ¿por qué no le dijeron antes al pobre? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí batallando? Pero Dios le dice, no, hijo de David, ese es el Mesías. María está embarazada por obra del Espíritu Santo. Y este joven enamorado, ¡qué alegría! Porque sí la quiero. El Dios que sabe cómo reconciliarnos aun cuando hay estos tipos de pecados y heridas en nuestras vidas. Amén.
¿Y qué hace José? Versículo 24. José se despertó, hizo lo que el ángel le había dicho. ¿Y qué hace? Se lleva a María, pero no tiene relaciones conyugales con ella. Hablando también de su control propio, de su pureza, de su carácter, de su integridad. Y lo que me inspira mucho de José, nada de esto es público para que vean lo justo que es lo que Jesús condena después. Todo lo que hace por Dios lo hace en secreto, sin audiencia, sin supervisión, sin regañadas. Porque es un hombre que ha elegido amar a Dios. Un hombre de palabra, de carácter, de fe, comprometido. You know, I love that. Then the angel appears to him and he does what the angel said. So not only is he a righteous man, he's a man of action. And he takes Mary to be with her, and they don't have relationships, highlighting his integrity, his righteousness, his self-control. This is a man we need to imitate. This is an example for us. Para los hombres que están aquí, ¿cuántos de nosotros no podemos ver la vida de José y decir, yo quiero ser como este hombre? Yo quiero tener este carácter. Y sabes, la buena noticia es de que este es el carácter que Dios está moldando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y el que inició esta buena obra la va a terminar. Pero tienes que hacer tu parte. José conoce la ley y la quiere cumplir. José escucha el mensaje de Dios y responde. José no es un hombre pasivo. Mañana. Después. Para 2025, sí, me voy a poner las pilas. No, es un hombre consciente. And so I love Joseph becomes this example. This kind of overlooked person, all of a sudden, is what it means to be faithful. Después, later on, in Mateo, we learn this from Jesus. Aprendemos esto de Jesús. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom. And this one's an uncomfortable one to read. Porque les digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere la de los fariseos y la de los maestros de la ley. Y aquí es como que, esta duele, esta incomoda, y sí. Entonces, José es descrito como un hombre justo. Y después en el Evangelio de Mateo nos da hombres que tienen el exterior como algo justo, alguien justo, pero no lo son, que son los fariseos. Y Jesús nos dice esta verdad que duele, que incomoda. Que si nuestra justicia, hacer el bien, ser justos, no es más que la de los fariseos, no podemos entrar al reino de Dios. No porque se nos cierra la puerta, es porque es imposible ser lo que Dios quiere que seamos sin esa decisión personal. And so here we see that, it's not that the door is being closed, is you can't just be aware and join in unless you have that personal decision beforehand. Entonces, el Evangelio de Mateo, nos está dando este contraste entre qué tipo de hombre quiere ser. Matthew's kind of giving us this contrast. What kind of man do you want to be?
What kind of man do you want to be? Martín, estás diciendo dos cosas. No entiendo. Estás diciendo que Dios desea misericordia y no sacrificio, pero al mismo tiempo estás diciendo que si mi justicia no supera los de los fariseos, no puedo entrar al rey. Yo pensé que misericordia significa que puedo hacer lo que sea y me perdonan. ¿Crees que eso significa lo que Jesús está diciendo? No. Y ese es el reto. Les voy a decir un secreto no tan secreto. ¿Listos? Muchas iglesias, muchos ministros no predican mucho la gracia de Dios y la misericordia de Dios por lo siguiente. Si predicamos eso, la gente es tonta y va a interpretar que uno puede hacer lo que sea. Entonces, no hay que predicar misericordia y gracia, hay que predicar compromiso, verdad, que también está en la Biblia, ¿no? Después la gente se desgasta y luego después no sabe vivir bien porque si no te regañan no lo haces. Y después de unos años dices, ya no aguanto de estos tonos y estos gritos y mejor me voy a otra iglesia que acá sí predican esto. Pero esto les falta esto. ¿Y qué es lo que pasa? Empezamos a escuchar a hombres, perspectivas, personas carismáticas en lugar de Jesús. Misericordia no significa libertad a hacer lo que sea. Misericordia significa que entiendes que si Dios te ama, puedes amarlo y vivir por Dios. Entonces creo que es importante tener la madurez de que podamos predicar lo que Jesús dice. Misericordia y gracia y verdad al mismo tiempo, sin que sean rivales. Y uno de nuestros riesgos, si queremos ser una iglesia dos centrada y decir lo que la Biblia dice, es que se puede malinterpretar, decir, aquí ya no hay lo que hacíamos antes. Nadie está diciendo, haz lo que quieras hacer. Porque les digo a ustedes que no van a entrar al reino de los cielos a menos que su justicia supere a lo de los fariseos. Entonces, el ejemplo para nosotros puede ser José. José está en un reto y ¿qué elige? Voy a cumplir la ley, ¿no? Y la voy a cumplir de una manera con misericordia. Misericordia lidera mi interpretación de la ley. En misericordia hay obediencia. ¿Sí? Hay compromiso. Pero es guiada ¿por qué? Por la gracia y la misericordia. Es difícil poner la ley primero y después de ser misericordioso. Por eso Jesús dice, vayan y entiendan lo que significa. Yo deseo misericordia, no sacrificio. Eso no significa no deseo compromiso. Es decir, el sacrificio se define por la misericordia. ¿Sí me explico? Para más fácil entenderlo, la vida de José. Justo, obediente, misericordioso. Hombre de carácter, de integridad. You know, a lot of times, most groups maybe shy away from teaching grace and mercy because there's this assumption that if you do that, people won't have conviction. And if you don't challenge them, people won't obey. And I think that could work for a while, but man, after a while, you're just burned out by that, and it doesn't produce the righteousness that God wants. It doesn't produce maturity. So the answer is what Jesus is saying, what the Gospel of Matthew is saying. Let mercy lead the way of how to interpret the law. And so I love that the first thing that's mentioned about Joseph is that he's merciful, and then he does exactly what the angel told him to do. So let mercy lead the way of our obedience rather than our obedience try to influence our mercy. Does that make sense? So there's a healthy way to look about that. Muy bien, finalmente,
Joseph, un hombre de acción. José, un hombre de acción. Vamos a capítulo 2. Vamos a leer versículo 13 al 30. Verse 13 through 30. I'll read it in Spanish. Dice, cuando ya se había ido un ángel del Señor, se les apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Así que se levantó cuando todavía era la noche, tomó al niño y a su madre y partió a Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes, y no nos dice exactamente qué edad. De este modo se cumplió el Señor que había dicho por medio del profeta, de Egipto llamaré a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores. Y vamos a leer eso después. Vamos a brincarnos al versículo 19. We're going to skip to verse 19. We'll talk about the Magi next week. Versículo 19. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. Y él dijo, levántate, toma al niño y a su madre, vete a la tierra de Israel, ya que murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao, que era el hijo de Herodes, reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido otra vez por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea, se fue al barrio y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió lo que dicho por los profetas, lo llamarán Nazaret. ¿Qué vemos aquí de José? What do we see here about Joseph? He's a man of action. I wish I could just obey like Joseph obeys. He's told something and he does it. And he does it again and again and again and again. This is not the life that he wanted. This is not the life that he hoped for. But I think he understands that literally the life of Jesus is at stake. And so for the life of Jesus, he obeys. For the love that he has for Jesus, he obeys. Do you see why he's an example of being a disciple? For the sake of the salvation of others, he obeys. And one night, all of a sudden, hey, they're coming to get you. Go now. And he has to go to Egypt. This is a righteous man, a devout man, now having to live in a pagan world. And we don't know what happens in Egypt, but I think someone was hospitable to him in Egypt. Someone had a Saturday academy for Jesus in Egypt. Funny, but yeah, there was someone that welcomed these unlike Hebrew family into their Egyptian community without knowing it's the Messiah. There's something there. It's also the immigrant plight right now. All of a sudden, when we go to speak to migrant shelters and learn from them, they let us know, it used to be just men coming. It's no longer that. It's now families. And it's changed in the last 10 years. Why? Number one, organized crime. And so in these migrant shelters, you have the royal kingdom families somewhere there having to run overnight because Herod, the narco next door, the pandilla, the organized crime is chasing after them. But let's note the example of Joseph
as someone who joyfully obeys even when it's difficult. Vemos aquí el ejemplo de José, obedeciendo en cuanto escucha la palabra de Dios, obedeciendo en cuanto Dios le dice. Él no lo hace por conveniencia, lo hace para proteger la vida de Jesús, de su familia. Una de las cosas que aprendemos en los albergues de migrantes es que muchas familias ahora están ahí por la misma historia, que los Herodes locales, el crimen organizado, ha amenazado al hijo para llevárselo a ser parte del cartel o ser parte de la pandilla, y por desesperación y necesidad tienen que huir. Sin llevarte documentación de lo que pasó. Porque muchas veces, ¿cómo reportas el crimen si a los que le reportan son parte del crimen? Entonces llegas a la frontera tratando de comprobar que está siendo perseguido, pero no tienes documentación. Y lo que nos dicen muchos los albergues, antes venían solamente los hombres y venían a trabajar y venían de cierta edad. Ahora son familias de todas las edades. El mundo ha quebrantado, todavía está participando Herodes, pero también Jesús y su familia. Pero vemos José el ejemplo de su obediencia. Después en Mateo, later in Matthew, Jesús dice, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Es decir, ¿quién entra? El que quiere. Porque el que quiere, ¿qué hace? Lo obedece. El que no quiere, no lo va a obedecer. Entonces, en vez de usamos un tono aquí de regañar, de amenazar. Yo escuché esta escritura como una amenaza. Pórtate bien o te voy otra. No, esta es una invitación. Porque no puedes obedecer a Dios si no quieres obedecer a Dios. Entonces entras porque quieres. Es una invitación, no una amenaza. You know, I often heard this passage as a threat. Kind of in a bully tone, like if you don't, okay, you little hypocrite. Like nobody said that, but that's just kind of how I heard it. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. And so I just felt like, oh, I'm being threatened by Jesus, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. But now I hear it as an invitation. If you obey, you enter. So who enters? Anyone who wants to. Yeah. You can't obey without wanting it. It's an invitation. What's an example of this for us? Joseph. ¿Qué es un ejemplo de esto? José. José se fue obligado. No, obedeció por obligación. No, obedeció por qué? Por amor. Joseph obeys out of love. He does not obey out of like, oh, can they just go? I mean, come on. I guess it's the right thing, you know? And I know I can feel that way sometimes. But no, this is the life of God calling us to faithful participation. So God calls us like he calls Joseph to do things that maybe we're not ready for, but we are called to obey and go. José, un hombre justo. José, un hombre de acción. Joseph, a righteous man and a man of action. So if you've had a hard time reading some of the things that Jesus says, I would encourage you to reread it with Joseph in mind. And I think it's actually really inspiring. Si te dificulta leer ciertas cosas que dice Jesús en Mateo, yo te animo que la leas con el filtro del ejemplo de José. Y te va a inspirar. Porque Dios no habla con amenazas, habla con invitación. Amén. So, vamos a terminar aquí. José es el ejemplo que significa ser un discípulo. Es justo y obediente. Tenemos aquí estas preguntas. ¿Qué te sorprendió de la clase de hoy? What surprised you about today's class? José es descrito como un hombre justo.
¿Cómo te inspira su ejemplo a buscar la justicia en tu propia vida, especialmente en momentos en que hacer lo correcto es difícil o malentendido? Es decir, que si obedezco me van a pensar algo de mí, que soy raro. ¡Ah! You know, Joseph is described as a righteous man. How does this example inspire you to seek righteousness in your own life, especially in moments when doing the right thing is difficult or maybe it could be misunderstood? Number 3, José obedece la guía de Dios sin vacilación, es decir, sin hacerse atrás, incluso cuando interrumpe sus planes. ¿Cómo puede su ejemplo animarte a confiar y obedecer a Dios en tu vida? Especialmente cuando su dirección parece desafiante o poco clara. Joseph obeys God's guidance without hesitation, even when it disrupts his plans. How can his example encourage you to trust and obey God in your life, especially when his direction seems challenging or unclear? Te puedo animar que quizás no es hoy el día que, hoy no quiero escuchar esto. Está bien, pero confiemos que Dios lo puso ahí. Confiemos en el ejemplo de José y lo que Dios nos enseña a través de su vida. Y exploremos estas preguntas. Porque la cuarta dice, en esta temporada de Adviento, ¿qué quieres renovar o fortalecer en tu fe? Nadie aquí es víctima de nada. Todos podemos elegir a lo que Dios nos está invitando. During this Advent season, what aspects of your faith do you want to renew or strengthen? Muy bien, reunámonos en grupos de 3. Tomemos 7 minutos para compartir. Te animo a que compartas la 1 y elijas otra. No tenemos tiempo para las 4. Muy bien. So, al menos la 1 y otra. So, if you guys can break up in groups of 3, I would just encourage you to answer number 1 and then another one of the other 3. There's no time for us to discuss all 4. Amen? And then we'll have a prayer and take communion.